A partir de este momento, escuchas un podcast de nmmiami.com. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Habla Daniel Martínez. Estamos en un día medio soleado, medio fresquito, pero después de una semana hermosa que hemos compartido. Hoy tenemos un muy interesante invitado que va a compartir con nosotros sus experiencias. Y les cuento que estuvimos en el segundo foro nacional de talento organizado por LIDE. Recuerdan que la semana pasada estuvimos con el presidente hablando. Y bueno, realmente fue muy interesante porque hubo gente muy capaz contando experiencias, hablando de qué es el tema del futuro, el talento. Y realmente me resultó muy, muy interesante todo lo que pudimos observar. Digamos, sobre todo, me parece que se vienen momentos de trabajar, y por lo que decían estos pioneros en estos temas, trabajar más en alianzas, en sinergia, incluso entre distintas empresas para lograr objetivos. Ahí estaba la gente de Toyota junto con la gente de Facebook que venían haciendo proyectos en conjunto. En realidad creo que estamos ante una época muy desafiante que nos sorprende todos los días con nuevas formas de actualizarnos, de buscar, de resolver los problemas. Una cosa que me resultó interesante, estaba el presidente de Spencer Stuart y lo que dijo que ellos están empezando a, digamos, tradicionalmente uno en selección lo que hace es entrevistar a la gente hablando de cómo había resuelto situaciones en el pasado. Y me resultó interesante la perspectiva que están adquiriendo, que es que decía, las situaciones que resolví en el pasado muchas veces en el futuro ya no van a estar. Como a mí me pasa, por ejemplo, es una pavada, pero yo antes para contactar nuevos clientes o para incluso contactarme con los clientes usaba el teléfono, lo llamaba, la secretaria, si estaban, si no estaban. Hoy lo estoy haciendo a través de WhatsApp. Toda esa experiencia de cómo manejar mi vínculo con el cliente hoy ya no me sirve. Tuve que desarrollar una nueva. Y lo que decía este señor de Spencer era que uno tiene que empezar a evaluar en cómo aprende la persona, hacia dónde va y cómo puede resolver problemas nuevos, no los de siempre. Así que bueno, realmente innumerables. Hoy vamos a tener un invitado con el que vamos a estar hablando del tema de talento y del tema de los recursos humanos en las organizaciones, pero la semana que viene seguramente vamos a tener a algunos de los líderes del IDE para que nos comenten y nos den impresiones sobre este fórum. Y además tuve la oportunidad de hacer entrevistas a varias personas de los participantes, a gente de Nestlé, gente de distintas empresas que también contaron sus impresiones, así que eso también lo vamos a ir mechando en los distintos programas para compartirlos también con ustedes. Así que bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre esto. Vamos al primer corte y empezamos el programa. Bien, muy bien. Estamos acá con Fernando Taylor. Como anticipaba Daniel, vamos a estar hablando sobre esta temática tan importante que resulta hoy para las empresas, que son los talentos. Él es gerente de recursos humanos en Winoil, ¿digo bien? ¿Winoil? Así es, Winoil. Winoil. Pero la verdad que se nos ocurrió empezar este programa preguntándole a él sobre los talentos, porque ha hecho un recorrido profesional muy amplio, muy importante, por empresas muy, muy reconocidas. Yo veía ayer cuando revisamos un poco su currículum, estuvo en el grupo Sucamor,
estuvo en electroingeniería, estuvo en Petrobras, en Pérez Compán, o sea, todas empresas que para nuestros oyentes que son del mundo empresarial, escuchan estos nombres y bueno, les queda clarísimo tu trayectoria, ¿no? Entonces, yo le decía recién antes de comenzar el programa que vamos a hablar del talento y vamos a empezar por él, ¿no? Y esta es un poco la idea. Habiendo hecho el recorrido que vos hiciste, que realmente es impresionante, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿El talento se forma en este recorrido? Viste que muchas veces, y Daniel hablaba del evento que hizo de talento el otro día, muchas veces está esto de se nace talentoso o se va adquiriendo con el tiempo, y vos has hecho un recorrido enorme. ¿Este recorrido enorme contribuyó a tu talento? Contanos un poquito de eso y de qué manera, ¿no? Sabes que hace poco empecé a decir acá en el trabajo, a los 50 años hoy veo una gran ventaja en haber participado y recorrido empresas distintas, ¿no? Quizás la foto hubiese sido distinta si hubiese estado 30 años en un solo lugar. No lo podría decir, pero hoy, que hace poco cumplí los 50, digo, me agarró la etapa de reflexión y digo, la verdad, aprendí mucho estando en distintas empresas. Yo tenía un jefe que decía, mira, la gente no cambia mucho, lo que cambia es el número de legajo. Y eso fue raro, porque la verdad es muy bueno. Pero no lo había escuchado nunca. Tiene una base real que tiene que ver con los problemas, las inquietudes y los planteos de la gente. Están encuadrados más o menos en una misma línea. Después es cierto que cada uno tiene su particularidad, cada persona es un mundo y demás. Y uno se va encontrando con personas que tienen hoy, digamos resumido, talento, habilidad y demás, y otras que les cuesta un poco más, pero hay que descubrir... Porque no somos todos iguales, lógico, ¿no? Lógico. Somos seres humanos, ¿no? Pero hay mucho de saber escuchar y saber preguntar y saber en qué puedo aprovechar lo que más le gusta hacer al otro. Que hoy quizás está haciendo una tarea rutinaria. Siempre digo, en recursos humanos siempre hay chistes como tontos. Yo si tuviera que hacer 200 cheques por día me muero, digamos. Sí, por suerte no es un tema de recursos humanos. Y facturar, ¿no? Bueno, pero hay gente, por eso el tema. Y por ahí de el que factura todo el día, hacer nuestro trabajo, y también le resulta difícil, o no le gusta, o no le parece interesante, claro que sí. Bueno, lo que más se ve en recursos humanos es la gente de nuestros compañeros de trabajo, liquidación de haberes, ¿no? Que la gente de liquidación de haberes es el área más técnica y más dura que tiene quizás recursos humanos, y ellos nunca se cuestionaron el tema de seguir trabajando ahí, por eso les gusta, por suerte existen, y los queremos mucho, porque si no nuestra mensualidad sería distinta. Pero es cierto que son perfiles, y si uno tiene un perfil que se adecúa a la silla que está buscando, la persona tiende a quedarse, digamos, ¿tá? Obviamente la gente de liquidación de haberes nunca iría a hacer entrevistas, capacitaciones, no se ocuparían de esos temas porque no les gusta, y a nosotros no nos gusta mucho ir a liquidar. Con lo cual, seguro, si ven la interacción en recursos humanos, yo ahora sumé, digamos, un concepto que tiene que ver con la visión integral de recursos humanos, ¿no? Después de muchos años, uno ve que todas las áreas y los procesos se tocan. Claro. Y más bien que el eje común es la persona. Pero cuando una persona tiene problemas de motivación, se tiene que ver o se empieza a revisar quizás desde el proceso de empleo, después se empieza a ver en capacitación, en desempeño, en cuadro de sucesión, si tiene algún problema laboral que impacta, quizás a veces tienen relaciones con el sindicato y demás, se ven relaciones laborales. Todo el circuito y la vida de la persona, desde que ingresa hasta que sale de la empresa, tiene que ver con un ciclo de vida que impacta en muchos procesos de recursos humanos. Entonces, esto de verlo en forma integral es interesante, porque la verdad seguro, yo creo que suma mucho tener esa visión. A mí me cayó la ficha un poco más de grande, pero hay gente que ya en los primeros años empieza a tener esta visión más integral. Y también otras costumbres, ¿no? Yo estuve, 16 años en una petrolera, después cambié de empresas,
fui a empresas un poco más chicas, medianas y demás. Las realidades son distintas, las eso personas... te preguntaba, ¿no? ¿Y en sí, qué contribuyó tu talento, a tu desarrollo eso? Miradas distintas, empresas distintas, negocios distintos, mercado distinto. ¿En qué te contribuyó? Y uno va sumando experiencias con respecto a todas las conversaciones que va teniendo en todas las empresas, digamos. Uno quizás si se acostumbra a un tipo de persona, a un tipo de conversación. Las empresas son redes conversacionales. Si las conversaciones fluyen, en general se logran objetivos. Y si no fluyen, se empiezan a trabar, empieza a haber conflicto entre las personas. Siempre hay que hacer la separación. Yo voy arrastrando como experiencia que después la voy colocando en la nueva empresa, ¿no? O sea, Totalmente. No hablemos de las personas, hablemos del tema que tenemos que resolver. Ya cuando llegás a una empresa nueva y la gente se ataca entre sí, digo, pero acá ya pasamos a un nivel que no es sano, digamos, ya hablar del otro como un incompetente, un incapaz y demás. No, resolvamos el tema y quizás en la mesa tiene que haber otras personas, otros técnicos para resolverlo. Entonces, eso sí veo que voy sumando a cada lugar que llegó, que son los primeros meses, el primer año como empresa nueva, ¿no? Ir trayendo la cultura de, escuchémonos, veamos el tema, traigamos a otras personas para ver si nos pueden ayudar, quizás el tema es muy técnico, pidamos asesoramiento afuera. Hay gente que a veces se ahoga en una mesa de 3 personas y no salen, y uno como llega nuevo y lo ve, esto es una consulta para un abogado externo, no sé, algo así de simple a veces termina siendo. Bueno, eso es algo que me estoy dando cuenta que sirve cuando uno tuvo experiencia en más de una empresa, ¿no? Obviamente, quizás hay empresas en donde uno está 15, 20 años, ya tienen una dinámica y cada uno asume un rol y, bueno, es difícil a veces entrar o cambiar o modificar porque ya tienen como una cultura establecida. Si uno llega a ese tipo de empresas y lo que va viendo y conversando está dentro de la línea de lo que uno acepta, bueno, bien, digamos, va... El tema es cuando no hay coincidencias, digamos, ¿no? O cuando te toca un jefe, un gerente o un grupo de gerentes que no son de la misma línea y empiezan a decir o hacer cosas o tener algunas situaciones de maltrato y demás, que uno no está acostumbrado a lidiar siempre con estos temas, pero cuando uno llega a una empresa estos temas se notan, digamos, rápidamente, ¿no? Digamos, ayer en el fórum hablaban del sistema, de que el talento necesita un sistema en el cual poder desarrollarse. Y daban el ejemplo de Messi en el Barcelona, ¿sí? Donde funciona, donde es lo que es, y en otro sistema que es la selección nacional, donde evidentemente no funciona. ¿Qué es lo que tenés que trabajar para lograr ese sistema, para que la gente tenga un entorno, una cultura donde pueda desarrollar todo su talento? Porque es una limitación también. Sí, obvio. Hay un atributo que tenemos en recursos humanos naturalmente y quizás hay que desarrollarlo, el que no lo tenga además, que es la vocación docente, ¿no? Hay que explicar mucho, hay que hablar, hay que tener estas conversaciones con mucha gente para que entiendan que en un sistema donde se quiere potenciar a las personas, todos tienen que contribuir, no hay que poner piedras en el camino y demás, y si hay algo de esto hay que hablarlo y, digamos, hacerlo notar para que esa actitud se corrija. Yo creo que en una empresa donde esto fluye es porque hay más de una persona que está mirando hacia el mismo lugar, ¿no? Y cuando no sucede, y bueno, pasa exactamente lo contrario. Hay mucha gente que está en otra cosa, en otra sintonía, y ahí es donde hay que hacer mucha docencia para encauzar estos temas. Obviamente, en todos los procesos que nos toca trabajar en recursos humanos, en el área de empleos, las primeras entrevistas, los psicotécnicos, segundas entrevistas y demás, uno puede llegar a detectar algo en una persona que tiene estos atributos, ¿no? Distinto es cuando uno llega a una empresa y tiene que convivir con la gente que ya está. Te encontrás con el equipo que te tocó. Es lo que te tocó y tiramos la pelota y jugamos un partido, Claro. tal cual. No te tocó
Barcelona. Primera, claro, no te tocó el Barcelona, te tocó Chacarita. No, es lo que hay y hay que aprovecharlo. Por eso, yo por ejemplo acá entré a Winoil hace pocos meses y lo primero que hice, Winoil es una empresa muy conocida en el sur, en la Patagonia, y poco conocida acá en Buenos Aires. Es una empresa de servicios petroleros que trabaja con clientes muy importantes como YPF, Total, Roche, Sinopec, servicios petroleros de operaciones y producción. Entonces acá en Buenos Aires tenemos una sede de 30 personas nada más. Yo como trabajé en empresas más grandes, donde las sedes son de 500 personas, 400 personas y demás, acá dije, no, voy a hacer algo distinto. Voy a darme el lujo de entrevistar y charlar con cada uno todas las tardes. En un mes, obviamente, lo hice. Y es muy rico eso porque, obviamente, es la primera impresión. También uno se tiene que presentar, ¿no? Porque quizás los días anteriores a que uno ingrese, lo único que se menciona, bueno, dentro de unos días va a ingresar el licenciado Fernando Taylor, va a trabajar con nosotros como gerente de recursos, no mucho más. O sea, no se cuelga un currículum de cada uno y la gente no sabe de dónde viene. Entonces aproveché a presentarme, aproveché a contar algunas experiencias que había tenido y demás, y quería, obviamente, en contraposición, obtener información de la buena, de primera mano, en una charla confidencial, porque yo siempre le digo, mira, lo que hablamos acá, te queda acá, yo no voy a comentar lo tuyo con otros, y tampoco te vas a enterar lo que hablaron otros conmigo. Entonces, ahí un poco se distiende, y es una información muy rica. Y ahí te vas dando cuenta si la persona está trabajando en un lugar que le gusta, si aparte le gustaría hacer otra cosa, si está trabajando en algo que no le gusta, si hace poco que está, si hace mucho que está trabajando en algo que no le gusta. Entonces uno va detectando ahí un poco, no solo el clima, sino, bueno, a ver si cada uno está sentado bien en una silla para que aporte lo mejor posible. Obviamente entendemos que hay tareas repetitivas que a nosotros nos parecen aburridas y hay otras que son más creativas y más abiertas, pero bueno, ¿no? Hay que buscar el interés de cada uno en lo que le gusta hacer, digamos, ¿no? Como dijimos antes, liquidar sueldos y entrevistar en el proceso de empleo son las antípodas, ¿no? Pero si encontramos buenos entrevistadores y encontramos buenas personas que liquidan, si cada uno está sentado bien en su silla, mejor. Así que en este primer mes me fui dando cuenta de muchas de estas cosas, que las voy después nutriendo con algunas prácticas hechas y no hechas en la empresa. Es muy común llegar a un lugar y que la empresa diga, no sé, evaluación de desempeño hace 5 o 6 años que no hacemos, antes la hicimos, después no pegó, la gente tenía muchas quejas. Bueno, pero son procesos que hay que instalar de vuelta, quizás verlos de otra manera, no hablar de evaluaciones, sino de entrevistas permanentes. En ese proceso la gente naturalmente quiere ser evaluada en el buen sentido por su jefe, quiere tener un feedback de su jefe, cómo está trabajando. Es que en realidad siempre es evaluada por su jefe. Siempre informalmente. Informalmente todo el tiempo un jefe está evaluando a su equipo, pero no lo hace tal vez formalmente. Y no te lo dice siempre tampoco. Y ese es el problema, porque siempre tenés la evaluación, siempre sabés que estás siendo evaluado como empleado, pero no sabés cuál es tu evaluación. Tal cual. ¿No? Y es una conversación, o sea, no es más que una conversación con alguna formalidad. Yo llegué a detectar, digamos, que en las aperturas de las evaluaciones de desempeño tenés que ser lo más cordial y abierto posible para que la persona se abra y pueda contarte. Después podés bajar línea en la mitad de las entrevistas, como diciendo, mira, hay cosas que veo que no me gustan, como las trabajás, yo no te las observé en su momento, pero en algún momento vi esto, entonces podés ahí corregir algunas. Y después cerrar las entrevistas también con algo cordial, en términos de, mirá, en este camino estamos juntos, o sea, yo te tengo que ayudar y te voy a ayudar, porque si te va bien a vos, me va a ir bien a mí, y mi gestión es con vos y con el resto del equipo. Entonces, una estructura así de simple tiene mejor efecto que las viejas evaluaciones de desempeño, en donde capaz nos comíamos algún reto por algunas cosas y que servían para eso nada más, al principio por lo menos. Claro, no se hablaban de fortalezas, sino solamente de debilidades, y bueno, uno las toma porque obviamente quiere corregirlas y demás, pero pasó un año, tuve una charla sola y no hice nada bueno. O sea, los cuestionamientos de la gente al cerrar una evaluación de desempeño son muchos, y tiene que ver con cómo se estructuró esa charla. Entonces, para mí,
tiene mucha importancia hacerlas. Yo acá entré hace pocos meses, las vamos a ir haciendo ahora y otra vez me voy a dar el lujo de tener charlas casi individuales para explicarles cómo va a ser el proceso, qué es lo que tienen que preparar antes de ir a una entrevista, relevar algunos hechos importantes, autoevaluarse. No hace falta tener un sistema súper avanzado para autoevaluarse, sino tener la guía de la entrevista de feedback que tengamos. Y bueno, esa charla termina siendo mucho más rica que un reto anual, digamos, ¿no? Vamos a un tema musical y seguimos entonces con Fernando Taylor. Bueno, recuerden que todos los sábados a las 11 se escucha el programa por nmmiami.com. Recuerden esto porque realmente estamos muy orgullosos de esto. Vamos a estar hablando con el director de la radio, que está ahora en Buenos Aires. Vamos a ver si podemos, acaba de llegar a Buenos Aires muy recientemente. Vamos a ver si podemos hablar más tarde con él. Así que bueno, agradecemos su apoyo, su confianza para poder replicar el programa en Miami, que bueno, sabemos que es una población con mucha gente latina. Así que bueno, ya vamos a estar hablando con él. Y por otro lado, quería contarles que empezamos el nuevo programa en conjunto Faros con la Universidad de SEADE. Creo que somos alrededor de 18 personas en el programa, realmente un éxito. Es un programa dirigido a nuevos líderes principalmente y está dirigido principalmente a nuevos líderes, pero también a aquellos líderes que llevan un tiempo ejerciendo su liderazgo, pero necesitan fortalecer algunas competencias. Así que, bueno, agradecemos también a la Universidad de SEADE por su apoyo y por la confianza en dejarnos ser partner en este proyecto. Y bueno, y a todas las personas que están participando, que confiaron en nosotros. Y bueno, y para el próximo ya esperamos contar con muchos de los oyentes. Chatsi, productos orgánicos de calidad, con más de 30 años ofreciendo con honestidad alimentos orgánicos que ayudan a preservar el organismo de las personas y el medio ambiente. Agradecemos a Chatsi entonces este nuevo auspicio. Seguimos entonces con el programa. Estamos no está todavía nuestro llamado telefónico. Fernando Taylor, estamos con él teniendo esta conversación. Fernando, hablábamos en el corte que cuando uno está en una empresa como vos, en Pérez Compán, en Petrobras, empresas donde ya, digamos, el accionista está lejos de la operación, donde hay toda una estructura que hace que la empresa funcione y que ya no depende de la mirada o por lo menos no tan mayoritariamente, en mucha menor medida del accionista. Cuando te encontrás con empresas donde hay más presencia del dueño, del fundador o de los descendientes, ¿cómo haces para trabajar esto de lograr generar dentro de la empresa una cultura nueva que permita detectar personas talentosas y potenciarlas, ser un ambiente fomentador, desarrollador del talento, que permita a las personas potenciarse, aquellas que tienen ese talento, y no un sistema disruptivo que las opaque, ¿no? ¿Cómo trabajas esto cuando estás en una empresa que está sesgada por ahí una cultura y una impronta del fundador, donde creció en un entorno distinto, donde el talento no era tan importante, sino la fuerza, el trabajo duro, y el mundo está cambiando? Entonces, ¿cómo trabajás este tipo de cuestiones en tu experiencia con otro tipo de empresas? Mira, siempre yo tengo presente que uno puede tener la experiencia de haber vivido con sistemas más fortalecidos y, como decías vos, distantes de los accionistas principales y demás, y después se encuentra en otros lugares donde el dueño, a través de sus gerentes o su primera línea, baja su impronta permanentemente.
A mí me pasó de tener charlas muy constructivas con todos, en donde en verdad la intención de hacer las cosas bien la tienen todos. ¿Ah? Todos entienden que una charla de desempeño es importante, todos entienden que una charla de egreso es importante, ¿ah? Que en otros lugares se le da poca importancia, ¿no? En una charla de egreso vos podés evitar un potencial reclamo judicial. Y es simplemente ser cortés y humano en una charla en donde el vínculo laboral terminó. Obviamente, cuando uno explica esto, todos lo quieren aplicar. Pero ¿qué pasa? Hay que hacer mucha docencia porque las prácticas que tiene esta nueva empresa, que nunca lo había hecho o que lo entiende en la teoría, pero no en la práctica, empiezan a poner algunos reparos. Y las primeras veces las charlas de egreso fueron como siempre, y los reclamos judiciales vinieron. Entonces hay que estar muy encima para que esto se empiece a modelar. Y la verdad hay que ponerle mucho el cuerpo. Hay que participar en todo lo que se pueda para después quedarse y explicar. Mira, cuando explicaste esto me parece que pasó esto, esta persona es probable que reaccione de esta manera y demás. Cuesta porque en verdad es meterse casi a modelar alguna conducta. Y tampoco uno es el patrón de la verdad, simplemente tiene más experiencia por haber visto errores, horrores. En eso, ¿no? Claro, en esos temas. En el tema de recursos que los han manejado. Con la gestión de personas, claro. Porque en verdad yo tenía una frase que me gustaba y ahora la estoy dejando un poco de lado. Yo siempre decía, a mí no me interesa qué fabrican acá. Si hacen yogures, ositos de peluche, me da lo mismo, ¿tá? Lo que me interesa es cómo el supervisor habla con el operario, cómo el jefe habla con el analista, porque el eje del trabajo son estas conversaciones. Después, independientemente de lo que hagan, algunos servicios, otros productos, una manufactura, una empresa. Yo trabajé en empresas que fabricaban combustibles nucleares, o sea, ¿te imaginas que tenía 20 años y estaba en Atucha, recorriendo Atucha, cuando muy poca gente tiene la suerte de conocer una central nuclear por dentro? Después fuimos a Embalse. Me empezó a gustar ir por el lado industrial, pero siempre desde recursos humanos. Pero mi foco, sin duda, es la interacción laboral entre jefe y colaborador. Y hay que ponerle mucho el cuerpo para que estos modelos se puedan transmitir bien. Quizás en las empresas grandes esto empieza a funcionar. Y hace poco leí algo que se veía venir hace un tiempo, que tiene que ver con que estas entrevistas se automatizaron tanto que se perdió la conversación y el vínculo cara a cara. O la tendencia es que se pierda este vínculo cara a cara. Y la verdad se tiene que volver al origen. El origen es tener una charla lo más amigable posible para sacar lo mejor de los dos, el jefe y el colaborador, porque les va a servir a los dos. Estaba pensando, ¿no? Cuando te escuchaba y mencionabas esto, pensaba en la entrevista de egreso en un chatbot. ¿Viste? Claro, un horror. Me imaginaba eso, digo, bueno, yo soy Alicia y te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia en esta empresa. No, a mí no me gusta. A veces en este momento en el que el desarrollo tecnológico está cambiando el mundo y donde aceleradamente y donde también trae un montón de beneficios, sin duda. A veces en recursos humanos pasa esto, hablamos de lo simple, de la conversación, ¿no? Tal cual. Muchas veces yo me encuentro a veces dando un programa de liderazgo y vos decís, hay cosas que decís que a veces parece que fuera tonto lo que vos decís, sí, ¿no? Porque cargando, decís, claro, pero para esto vine, ¿entendés? Pero son esas cosas simples de todos los días. Por ejemplo, el tema del reconocimiento, el tema de decir a alguien, che, hiciste bien esto, ¿no? Que si uno lo aplica en el trabajo, en la familia, ¿no? Son esas cosas que nos enseñaban los abuelos, ¿no? Sí. Pero son esas cosas que no nos dejan. Nosotros manejamos personas y las personas siguen funcionando de esa manera y siguen sintiendo de esa manera. La humanidad evolucionó y sin embargo el concepto de zanahoria y palo sigue siendo el mismo, digamos. La motivación sigue siendo, sigue teniendo el mismo motor. Alguien se acerca hacia algo porque quiere y porque le gusta, que es la zanahoria,
y uno se aleja de algunos temas porque no le gustan, digamos, o no quiere pasarla mal. Entonces, por eso a veces la gente también cambia de trabajo. Esto de la gente deja a su jefe. Y sí, o sea, hay jefes que la verdad mejor perderlos que encontrarlos. Uno se pregunta, ¿por qué personas así trabajan tanto tiempo en un lugar y son expulsores de gente buena gente, digamos, que moldeándolas y sumándoles algunas experiencias, la empresa continúa mucho mejor, ¿no? Pero bueno, también caemos en la misma, la culpa no es del chancho, sino de que le da de comer, por algo la persona está... Como decía la abuela. Y yo cada vez me vuelvo con la frase más que nos dieron forma a todos nosotros, ¿no? Pero que hoy sería bueno volver a lo básico, en muchos lugares a lo básico. Mira, Fernando, tengo acá una pregunta de Miguel de Pilar, donde nos dice: estoy empezando en el mundo laboral y me gustaría preguntarle a Fernando cómo se adquiere el talento. Bueno, ojalá hubiese un supermercado y uno lo adquiriese así de simple. Dame 2 kilos de talento. Dame medio kilo, aunque sea por día, y lo voy sumando. En verdad, yo creo que hay algo que se trae y después hay mucho que las personas aprenden por espejo con el otro, ¿no? Si uno tiene la suerte de encontrar un grupo humano laboral que es constructivo y que tiene buenas charlas y que son profesionales, la verdad, lo que tengas adentro va a salir mucho más rápido, ¿tá? Me cuesta ver a una persona cero talentosa, que no le gusta nada, que no da nada, que no conversa, qué sé yo, a que lo transformen en alguien talentoso. Me cuesta verlo. Creo que todos traemos un talento innato y después hay que buscar dónde desarrollarlo, ¿no? Y también es cierto, para esta persona que está consultando, que no recuerdo el nombre. Miguel era, ¿no? Miguel, te cuento. Me parece que es importante, que te estás iniciando en el mundo laboral, que vos también elijas dónde querés desarrollarte y trabajar. No es lo mismo una empresa que otra, no es lo mismo un grupo de personas que otro, no es lo mismo un jefe que otro. Vos vas a ser elegido muchas veces para entrar a trabajar en otros lugares, en otras vas a quedar a mitad de camino. Pero cuando estés dentro de una empresa también elegí si querés seguir estando y si haces buenas migas con gente que te va a ayudar a crecer, ¿ah? Porque si no encontrás esto, simplemente portazo y a otro lugar. Me gusta esto que decís, porque cuando vemos, el otro día estuve dando una charla en UAD para alumnos de la maestría sobre planificación de carrera, y yo una de las cosas que le planteaba es justamente esto, es... son felices haciendo lo que hacen, ¿viste? Porque también el talento, todo, como vos decís, todos tenemos talento. El tema es para qué, ¿no? Y tal vez es la música y no la administración. Y uno... Es cierto que la gente a veces pone la excusa de qué sé yo, las posibilidades que te da, qué sé yo, sobre todo lo que tiene que ver con lo artístico. Pero también si vos tenés ese talento, podés... poner toda la energía en eso, desarrollarlo, y va a ser mucho mejor que si lo pones en otra cosa. Obviamente, obviamente. Yo no sé si viste la película de Freddie Mercury ahora, la de Elton John, ¿no? Que uno lo ve cuando son el popstar. Claro. Pero cómo arrancaron. Pero, ¿no? Digamos, la confianza y el trabajo duro también de animarse a jugarse por lo que uno quiere. Tiene algo de obsesión, ¿eh? O sea, las personas obsesivas, constructivamente hablando, tienen una meta y la van construyendo a pesar de los piedrazos que se van comiendo en el camino, de las escaleras que se patinan a lo largo de su vida. Pero tienen claro a dónde quieren llegar, con lo cual lo van logrando. Y mucha gente, lo que ocurre es eso, ¿no? Que no tienen la firmeza y la voluntad de poner el foco en eso, ¿no? Y desde el liderazgo, por ahí me parece que tendríamos que trabajar esto, ¿no? Como dijiste vos en el principio, lo de poder lograr que las personas estén en el lugar indicado. Tal cual. Porque eso mata mucho el talento. Vamos a la tanda y seguimos conversando con Fernando Taylor. Hola, Eduardo. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sí, querido? Qué gusto comunicarme contigo. Estás recién bajado del avión, ¿verdad? Recién llegado desde Lima, Perú. Esto es radio en vivo, ¿viste?
Qué bueno escucharte. Estamos con Eduardo Pérez Uribe, recién llegado a la Argentina. Y contanos un poco, Eduardo, a qué viniste, cuáles son los negocios que estás haciendo acá. Bueno, voy a pasar aquí unos días antes de regresar a Miami. Estamos haciendo presentaciones para ofrecer al inversor argentino tanto abrir posibilidades de negocios y franquicias en Estados Unidos como inversiones inmobiliarias tanto en Miami como en Detroit. Me imagino que debes tener en este momento muchas solicitudes, ¿no? Porque escuchaba hoy a la mañana en la radio la cantidad de dinero que han sacado hemos sacado los argentinos del banco el último mes, ¿no? Sobre todo en dólares. Sí, es sorprendente cómo en el último mes ha crecido el interés del argentino, no solamente del gran inversor, del pequeño inversor, para proteger sus ahorros, para ver la posibilidad de acceder a un mercado de Estados Unidos con más de 320 millones de consumidores y de hacer inversiones inmobiliarias también en ciudades como mencionaba Miami y Detroit. Sí, es sorprendente. Y Detroit, también estuve leyendo la otra vez que está creciendo muchísimo después del bajón que tuvo, ahora se ha convertido en una oportunidad inmobiliaria inmensa, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Después de la bancarrota que la ciudad tuvo en el año 2013 y la que le permitió recibir cientos y miles de millones de dólares de fondos federales y del mismo estado de Michigan, que es el estado al que pertenece, la ciudad, que siempre ha sido la sede mundial de Ford, Chrysler y General Motors, y de hecho la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos, se está perfilando como una ciudad que busca ser un mini Silicon Valley en el noreste de los Estados Unidos. Así que empresas tales como Microsoft, Google, ya se han instalado allí. Qué bueno, qué bueno. Y Eduardo, ¿vas a dar alguna charla? ¿Vas a hacer alguna presentación, como hace siempre, donde la gente te pueda ir a ver? Sí, estamos haciendo charlas individuales, privadas en esta oportunidad, y ya para el mes de diciembre tengo previsto otro viaje a Buenos Aires, donde haremos una charla ya más colectiva para informar sobre aspectos generales de lo que significa poner un pie en Estados Unidos y hacer inversiones allí. Buenísimo. Bueno, me gustaría por ahí un día que puedas que vengas al programa y nos cuentes un poquito mejor sobre esto, ¿no? Sobre lo que se puede hacer en Estados Unidos y demás, ¿no? Que en este momento muchos de los que nos están escuchando, que son empresarios o gente que trabaja en empresas que tiene sus ahorros y que los ha sacado, seguramente los está pensando dónde invertirlos en este momento, ¿no? Estados Unidos ofrece una oportunidad como históricamente quizá, o al menos en los últimos 60 años no la ofreció. Para dar un dato de color, es una economía que lleva 120 meses de crecimiento constante, o sea, 10 años de crecimiento impresionante. Constante. Así que allí el público consumidor, como mencioné antes, más de 120 millones de personas, a lo cual se suma la cantidad de turistas que visitan Estados Unidos año a año. Buenísimo, súper interesante, y siempre nos traes algún dato, alguna estadística que también nos ilustra un montón. Nosotros no tenemos 120 meses positivos, pero no me acuerdo tampoco cuándo fue el último mes. Claro. Mes positivo tampoco me acuerdo, pero bueno, Dios quiera que en algún momento tomemos esa senda, ¿no, Daniel? Por ahí tenemos 120 negativos, me parece. Tendríamos que consultar un poco la estadística. Me parece que sí. Tendríamos que consultar un dejo poco. otra nota de color. A ver. Dejo otra nota de color. No nos amargues más, por favor. 15, 20 días atrás. No, pero esto va a cambiar la forma como nos movilizamos en el mundo entero. Hace 15, 20 días atrás, estando en la ciudad de Detroit, me crucé por sus calles más de una vez, con el prototipo del auto sin conductor. Había escuchado. Rodando por las calles de Detroit. Así que ese va a ser el futuro de los próximos años. Qué no solamente fantástico. el auto eléctrico, sino el auto sin conductor. Mira, ayer estuve en un foro de talento y estaba una persona de Toyota y contaba que el negocio de ellos está dejando de ser un negocio productivo para convertirse en empresa de servicio.
¿no? Entonces, me estabas contando esto de Detroit y pensaba en cómo está esa ciudad tan de autos, cómo está ante este cambio en su paradigma de negocio totalmente, cómo lo está llevando. Completamente. Es una ciudad donde, y para otro dato de color, asistí a una presentación en una ciudad a 30 minutos de Detroit que se llama Birmingham, en el estado de Michigan, y estaban presentando el plan Birmingham 2040, o sea, el plan para los próximos 20 años de la ciudad. La problemática a resolver por esa ciudad es cómo adaptarse para los autos eléctricos y para los autos sin conductor. Así que esa es una tendencia que viene. Increíble. Bueno, cuando tengamos el plan La Matanza 2040 te llamamos para que lo presencies. La verdad, muchísimas gracias por el llamado, como siempre. Eduardo, es un gusto escucharte. Y bueno, cuando puedas venir a alguna de las entrevistas, sería buenísimo que nos contaras todo esto de Detroit, porque nos abre un montón la cabeza, ¿no? Sobre todo a nosotros como líderes empresariales, cómo se puede salir de una situación tan difícil y llevar una ciudad entera, ¿no? A convertirse en una ciudad tan pujante, ¿no? Me parece que es un caso de éxito interesantísimo para que nos cuentes en algún momento. Así es, un ejemplo a seguir. Así que gracias a ustedes por estos minutos y estoy a disposición para cuando gusten. Buenísimo. Muchísimas gracias y muy buena estadía acá en Buenos Aires, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo. Chau a todos. Chau, querido. Bien, seguimos entonces acá, en la Argentina, en nuestro país, con Fernando Taylor. 120 meses de baja, 10 años, y sí, 10 años yo creo que estamos. Yo creo que más o menos estamos. Podemos lograr así. Si hacemos de un baja, esfuerzo 2 o 3 meses más, yo creo que lo logramos. Cambiamos el escenario rápidamente, digamos, de Detroit. ¿Y a la realidad nuestra? ¿Qué importancia cobra el tema que estamos hablando con Fernando, ¿no? De los talentos? Uh-huh. Muchas veces vemos con Daniel en algún congreso, en algún foro, en algún evento que se habla del tema de los talentos y se hace tanto énfasis y uno entiende en ese momento la importancia que tienen para una compañía, pero después con Daniel nos pasa a llegar a la empresa que o no sabe lo que son los talentos, uh-huh, o hay carteles y nada más y no se invierte un centavo en eso, y uno dice, bueno, así no vamos a llegar nunca a ser Detroit, ¿no? Hay mucho de discurso, digamos. En la Argentina hay mucho discurso, hay internalizar un tema lleva tiempo, hay que ser constante, hay que tener la gente indicada, pero es un trabajo permanente, digamos. Acá hablamos mucho, hacemos poco, nos olvidamos, hablamos de vuelta. La verdad no es la receta para todos estos temas. Y así es como la gente después deja las empresas de un día para otro. No le echemos la culpa a las nuevas camadas que dicen, uy, no me gusta esto, mi jefe me gritó y me voy. Eso es un síntoma de la empresa, pero hay muchas cosas que no funcionan y las personas hoy rápidamente, cuando más jóvenes, más rápido, empiezan a ver y dicen, la verdad acá no quiero venir más, estar 8 o 10 horas todos los días en este lugar, si mi jefe no me saluda ni siquiera cuando llego a la mañana, ¿tá? Todavía hay cosas así, entonces nos falta mucho docencia, mucho de práctica y mucho de conversaciones positivas, realmente. Te voy a hacer una pregunta ya de las finales, porque nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué lugar ocupa el líder en el desarrollo del talento del empleado? Contanos sobre eso. Bueno, es nuestro foco, ¿no? Claro. O sea, nosotros trabajamos con los líderes para que todo esto derrame de la mejor manera posible. Ahora nos encontramos con 2 tipos de líderes. Yo los clasificaría rápidamente como abiertos y cerrados, ¿no? La gente que es muy cerrada, por más gurú que tenga al lado y por más coach, el tipo por algo no está cambiando, por algo sigue como está, y la verdad está pensando más quizás en su retiro que en otra cosa, y no le interesa mucho todo lo que deja en la empresa. Y por el contrario tenés gente distinta que no tiene que ver con la edad, Yo tuve jefes mayores que eran súper abiertos y tuve jefes que no eran de recursos humanos, que venían de ingenierías, contadores y demás, muy cerrados, digamos. O sea, cuesta implementar cosas cuando se piensa tan binariamente, ¿no? Esto sí, esto no, sin un porqué, sin probemos más adelante. Entonces, la verdad,
cierro con una frase que es muy vaga, pero es una carambola estar bien en una empresa, digamos. Es una carambola. Se tienen que dar muchas cosas para que uno esté bien en una empresa y se tienen que dar muchas cosas para que la gente se quede en una empresa, ¿no? Y no es solo mi jefe no me saluda, eso es el ABC, digamos. O sea, si yo entro a un lugar y no me saluda nadie, la verdad no me voy a sentir cómodo, aunque lo disimule, ¿no? Pero es un punto más. Después está que no me llaman para participar en una reunión. La gente quiere participar en las reuniones. O sea, y si no participan, porque no se pueden hacer a veces reuniones de 36 personas, bueno, termino una reunión y me junto con mi equipo para contarles si hay algo importante. Y si no, hoy no pasó nada. Y listo, que no se queden pensando que hay una serie de gurús encerrados en una habitación y pensando a ver qué va a pasar con ellos. Porque, digamos, hoy si le sumamos la inseguridad laboral que existe en la Argentina desde hace mucho, hoy incrementada, y con todos los temas sociales que están cuando uno pisa la vereda en cualquier lugar, la verdad, mayormente digo, es una suerte que la gente venga a trabajar todos los días y trate de sonreír y demás. Con el contexto que tenemos, la resiliencia que tiene el argentino. Hay que estar agradecido que el empleado venga y que venga, además, si viene de buen humor ya es... Mira, yo en las plantas industriales siempre digo lo mismo. En vez de castigar el ausentismo, hay que premiar el presentismo. Porque la gente viene a trabajar con todo este contexto, salen, le roban la moto, los chocan, pasan un montón de cosas cuando salen de las empresas, ¿no? Y al otro día ese tipo se levanta y viene a trabajar. Y no faltan casi nunca. Y si faltan es por algo muy justificado. Pero claro, todavía estamos en la escuela de, este faltó 2 veces, hay que suspenderlo. Pero pará. Mirá, hace muchos años aprendí algo que me quedó a fuego y lo comparto siempre. Una vez estábamos por despedir a una persona que no sabíamos dónde estaba, ¿no? El famoso sin aviso, no sabemos dónde está. Y se nos ocurrió decir, ¿por qué no llamamos a la casa? Porque capaz le pasó algo. El tipo estaba internado hacía 3 días en Mar del Plata. Y nosotros lo íbamos a echar. Entonces, digo... Qué buen ejemplo para ver el tema de la comunicación, ¿no? Claro, fíjate. ¿Y qué costaba llamar a la casa y preguntarle? En este caso nos atendió la mamá, pero la persona esta vivía también con la novia. Me dice, mira, la novia se fue hace poco a verlo porque se accidentó en Mar del Plata, está internado hace 3 días. Obviamente no le dije, menos mal que... Menos mal que no mandamos telegrama. Si recibo un telegrama... Menos mal que le encontraste a la mamá. Ignore el telegrama que le mandamos recién, ¿no? Pero fíjate vos cómo tenés que ver estas cosas, porque... Qué bárbaro. Pero eso, por un lado, el tema de la comunicación y por otro lado, el tema de la humanidad. Ni hablar. ¿No? Pero más allá de que es un tema de enfermedad, el tema de no preguntar, de enseguida ir a una acción represiva, si querés, y no a preguntar, como decíamos hoy, lo simple. ¿Qué te pasó que no viniste? Como hay gente que podés llamar a la casa y la madre te dice, no, él entró, mirá, no sé dónde está, pero ya se levanta, tiene otra ropa de trabajo, está en otro lugar. Listo, suficiente. Se fue a otro trabajo y no lo avisó. Hoy los pibes a veces ni te avisan, digamos. O te mandan un WhatsApp. Hace unos años, cuando empezó el tema del WhatsApp, la gente renunciaba por WhatsApp. Sí, claro. Ya no voy más, gracias. No les interesaba ni siquiera cortaba cobrar. con una novia después de un año por WhatsApp sin... Te hago una última pregunta porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿Qué haces en este contexto del cual hablábamos recién, de depresivo, para retener a los talentos? Una que tiraste recién es incluirlos. Una más, decinos, antes de cerrar. Hacerlos participar y conversar bastante, conversaciones constructivas. Qué bueno. Que nos cuenten. Un lujo la entrevista. Qué bueno. Sencillo. Parece tan sencillo y nadie lo hace. Es lo que hablábamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un obsequio de un vale por 12 hamburguesas gourmet de Piaf. Nuestro sponsor es la carnicería Gourmet de Buenos Aires. Vas a poder disfrutar de las mejores hamburguesas, así que disfrutalas este fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar, Fernando. Gracias por venir. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. Gracias, Marianito, por tu apoyo. Mariano, como siempre. Bueno, un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Esto es un podcast de nmmiami.com.